Vamos a iniciar hoy esta rotación. Hoy vamos a ver un poquito de la lectura adecuada de tomografía de cráneo. Una de las cosas en las que hemos insistido acá en nuestras clases a lo largo del tiempo es que yo sé que ustedes reciben un curso de radiología, pero aquí lo que queremos ponerle en énfasis es a la lectura rápida de un TAC de cráneo, de una tomografía de cráneo, para que ustedes sean capaces, cuando son médicos generales, y si lo practican, y leen, investigan, y buscan imágenes de aquí hasta el final de su carrera, se les va a hacer más fácil. Digamos, es una pereza tener que andar dependiendo de otras personas que interpreten una tomografía de cráneo por ustedes, cuando ustedes podrían por lo menos verla. No se ocupa ser radiólogo para poder leer básicamente una tomografía o interpretarla o verla. Es que uno no le pide grandes cosas, y principalmente en trauma, que ahora vamos a ver, en trauma es tal vez lo más urgente que ustedes sepan, porque un paciente que se está muriendo, no pueden ir ustedes a andar buscando un radiólogo que les interprete ese TAC, porque la vida de ese paciente puede depender de que ustedes sepan interpretar eso, ¿verdad? Entonces, así como no se ocupa un radiólogo para leer una radiografía de tórax, tampoco se ocupa un radiólogo para leer una tomografía de trauma de un TAC. Por lo menos lo básico. Porque vamos a ver que es relativamente sencillo, ¿okay? Porque el único órgano que está ahí adentro del cráneo es el cerebro. No es como interpretar un TAC de abdomen, ¿verdad? Donde hay N cantidad de órganos y cosas, de estructuras que se pueden ver. En el TAC de cerebro solo vamos a ver el cerebro. Entonces no es difícil, pero aquí lo que quiero entonces es que ustedes vean lo básico para esto, ¿ok? Vamos acá. ¿Esto lo ven? Sí, Doc, sí se ve. Ok, gracias. Lo que nunca he podido saber es por qué no se me ve el puntero. Sí se ve el puntero. Aquí sí, pero cuando yo le hago aquí, ya no. Ah, ok. Aquí. Pero aquí sí lo ven ustedes, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, entonces vamos a empezar a hacerlo así, sin todo el fondo de la pantalla. La tomografía de cráneo en sí son rayos X, que es diferente a la resonancia magnética, ¿verdad? La resonancia magnética es magnetismo con radiofrecuencia, que se aprovecha las propiedades magnéticas de los iones de hidrógeno para ponerlos a vibrar y generar imágenes médicas. La tomografía de cráneo es básicamente, son radiografías, son rayos X que se disparan de manera tangencial. Por eso se llama tomografía axial, porque los rayos ahí ustedes pueden ver cada una de esas líneas corresponde a una incidencia de rayos X que pasó de lado a lado transversalmente del cráneo. Ven, cuando ustedes ven esto, la tomografía de cráneo es una de las imágenes médicas que más ha evolucionado a lo largo de los años. Comenzó en la década de los 70 con un ingeniero de apellido Housefield que diseñó un aparato que permitía que los rayos X pasaran así de manera tangencial por un objeto de estudio. No era como los rayos X, ¿verdad? Que hay que poner un rayo de frente del objeto y una placa atrás para poder tener una imagen de rayos X. Este aparato, les digo, por eso se llama tomografía axial, porque los rayos pasan axialmente. Entonces, ven ustedes, cada una de estas rayas corresponde a la representación de un TAC, perdón, de un rayo de este TAC que pasó por esa región, ¿verdad? Axialmente, transversalmente sobre el cráneo. Como les digo, el aparato de la tomografía ha evolucionado tanto a lo largo del tiempo que incluso ya ahora hace reconstrucciones 3D. Pero antes simple y sencillamente era un aparato que tiraba imágenes de manera axial, ¿verdad? Después vino el TAC helicoidal y después viene el TAC en tercera dimensión, que es el que actualmente se hace ahora, que permite hacer imágenes en 3D del corazón, imágenes en 3D del cráneo, en fin, imágenes de un montón de cosas. Pero este aparato inicialmente solo permitía hacer imágenes axiales.
pasamos incluso del, digamos, cuando incluso yo llegué, aunque no soy tan viejo, ¿verdad? Pero los primeros tomógrafos que llegaron aquí al país, a la Seguridad Social, yo sí los llegué a ver cuando empecé a estudiar medicina. Porque aquí cada tomógrafo puede ser que dure 20 años en la Seguridad Social, ¿verdad? Antes de que lo renueven. Esos tomógrafos, cuando uno lleva a un paciente a ver la tomografía, podría ser que ese paciente estuviera ahí por lo menos una media hora haciéndose el estudio. Ahora, en cuestión de segundos, el tomógrafo dispara estos rayos y genera la imagen en cuestión de minutos. Entonces, es un examen que ha evolucionado tanto que ya se hace rápidamente. Otra de las cosas que ha evolucionado es que antes se hacía la tomografía y todo se imprimía en placas, así como se imprimen, ustedes han visto que se imprimen las placas de rayos X para verlas en el negatoscopio, así se imprimían las placas del tomógrafo. Entonces había que llevar todas las placas ahí en un sobre para verlas en emergencias. Okay. Después pasamos a los discos compactos y ahora pasamos a los servidores, donde se hace una tomografía y el paciente, y prácticamente mientras está haciendo la tomografía, yo puedo ver las imágenes de ese paciente en el servicio de emergencias mientras el paciente está en el tomógrafo o saliendo del tomógrafo. Entonces, incluso ya cuando el paciente va llegando de nuevo a emergencias proveniente del TAC, yo ya sé el resultado de ese TAC. No tengo que ir a recogerlo ni verlo, porque ya los servidores permiten verlo en cualquier computadora del hospital. Bien, entonces, vean ustedes cómo ha evolucionado. Evolucionamos de algo básico a algo muy complejo. La gente cree y tiene la creencia inexacta de que un TAC es inferior a una resonancia magnética. Y hay muchas cosas, puede ser que sí, pero hay muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, en las que el TAC, la tomografía, es superior a la resonancia magnética. Y vamos a ver ahora que lo principal en lo que es superior el TAC a la resonancia magnética es en trauma. Las aplicaciones de la resonancia magnética en trauma son prácticamente nulas. O sea, no tiene sentido llevar a un paciente traumático a resonancia magnética por varias cosas, pero voy a decir las principales. Una es que el examen de resonancia magnética, yéndole bien, puede durar al menos 45 minutos haciéndose. O sea, un paciente que se está muriendo, usted no puede gastar 45 minutos obteniendo una imagen del cerebro. Hoy eso ya es inaceptable. Y la otra es que la interpretación de las imágenes, de la sangre principalmente, en la resonancia magnética, dependerá del estadio en la que esté. O sea, lo que yo quiero es que sepan es que una sangre aguda tiene una intensidad en la resonancia magnética, una sangre subaguda tiene otra intensidad en la resonancia magnética, y puede haber un hematoma crónico puede ser muy similar a un hematoma agudo, o sea, es muy difícil diferenciarlos. Puede ser incluso que un hematoma no se vea del todo en una resonancia magnética, porque uno lo que está buscando son intensidades de sangre en el TAC. Lo que uno busca en trauma es sangre principalmente. Pero entonces la aplicación de resonancia magnética en trauma no tiene mucho sentido. Vean ustedes, antes, por ejemplo, estas eran las imágenes que se obtenían de un TAC, solamente imágenes axiales. Ahora las reconstrucciones permiten obtener estas imágenes coronales, imágenes sagitales como esta. Ahora voy poco a poco. Por ejemplo, ven ustedes que en una imagen como esta, en un corte coronal del cráneo, del cerebro, y del cráneo, porque esto es el cráneo, aquí existen dos cosas. Una cosa que se llama ventana parenquimatosa, donde lo que se resalta es el parénquima cerebral, y hay otra que se llama ventana ósea, en la que se resalta nada más la calota ósea, como esta. Ustedes pueden programar en la computadora para que haga esa sustracción y hacer que solo uno se vea así y que la otra se vea diferente. Que se vea así, donde yo resalto el parénquima cerebral. Ven, entonces, ven ustedes lo que les decía. Básicamente, uno puede, si saben la anatomía común del cerebro, del encéfalo, ustedes pueden identificar esto. Estas dos estructuras que están acá de frente serían las astas frontales de los ventrículos laterales. Esta redondita que está acá es el tercer ventrículo, ¿ok? Es básicamente, y esa estructura que está acá se llama septum pellucidum, que es el tabique que separa las dos astas frontales de los ventrículos.
Aquí en el medio vamos a tener la cisura interhemisférica y por ende uno sabe que aquí en la cisura interhemisférica está la hoz del cerebro. Estas estructuras que les estoy diciendo, se les estoy diciendo porque son muy importantes. Porque vamos a ver que tienen que verse siempre. Y cualquier efecto de masa que se genere en este encéfalo, por ejemplo, una hematoma o un tumor, van a generar un efecto de masa sobre esto y va a hacer que se colapse, se cierre, se deje ver. Va a hacer que la línea media, la hoz del cerebro, se desvíe hacia allá, se vaya de manera contralateral y eso nos van a dar signos indirectos de efectos de masa e hipertensión endocrinal. El tercer ventrículo también es una referencia normal o adecuada para poder ver o interpretar hidrocefalias. Pero, para que ustedes sepan, yo no pretendo, bueno, que ustedes sepan cada una estructura. Esto es el mesencéfalo, esto es el puente, y aquí vamos a tener bulbo. Ya después viene la unión bulbomedular, aquí en el foramen magno. Aquí ustedes lo que están viendo son las sedillas mastoideas bastante grandes, prominentes, la mastoides temporal. Eso se ve neumatizado. Estas densidades, así, esta es la densidad del aire, se ve totalmente oscuro. Y esta es la densidad del agua, por eso es que se ve líquido cefalorraquídeo. Esta es la densidad del cerebro, se ve grisáceo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan que, así como en las radiografías normales uno ve densidades, aquí en el cerebro también ve densidades. Y lo que tenemos que buscar ahora, vamos a ver la densidad de la sangre, que se va a ver de manera diferente. Pero entonces, por ejemplo, aquí, uno si quisiera ver, aquí esto que está brillante, blanquito, blancos son los plexos coroideos, pero de momento están calcificados, por eso se ven así, blancos, el calcio que tienen. Entonces, vean, recuerden que aquí dijimos que empezábamos desde abajo hasta arriba, los cortes, ¿verdad? Cuando ustedes vean a ver el tomógrafo pasar, cuando ustedes ven el video o ven la imagen pasar, van a ver que va a empezar desde más abajo. Ven, donde ustedes ven los ojos, vamos a irnos para arriba, donde ya se van a ver los rebordes orbitarios y los apófisis clinoides, y vamos a subir todavía más ya para ver el encéfalo. Ven, esa es la secuencia hasta donde lleguen los cortes, hasta ver la calota arriba, la coronilla, como dicen popularmente. Podemos ir viendo sección por sección del cerebro y el encéfalo, del cráneo, perdón. Entonces ven, por ejemplo, aquí en un corte más basal, y uno dice basal porque puede ser un corte que pase cerca de los ojos. Aquí por eso ustedes saben que aquí, porque están los globos oculares, las órbitas. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se debería ver los nervios ópticos. Aquí vemos lo que sería el lóbulo temporal. Y estas estructuras acá, en negritas que se ven acá, ahora vamos a ver, esta se llama cisterna prepontina. Las cisternas son lugares donde el espacio subaracnoideo se hace más amplio. Y se dicen cisternas porque es en esos espacios donde hay un poquito más de concentración de líquido cefalorraquídeo respecto al espacio subaracnoideo, donde se puede ver más. Por eso es que se ve negro, oscuro. Porque la densidad de esto es densidad de líquido. Esta estructura que está acá, que tiene densidad de líquido, eso sería el cuarto ventrículo, que está en la fosa posterior. ¿Ven? Entonces son cosas importantes que podemos ver ya lo que es la base del lóbulo temporal. Como les digo, tampoco es que yo necesito que ustedes sepan estructura por estructura, nada más dándoles una guía básica de lectura de esto. Aquí tenemos otra imagen, aquí nos fuimos un poquito más para arriba, vea que ya dejamos de ver los ojos y las órbitas, aquí estamos viendo los apófisis clinoides, estamos un poquito más arriba de los ojos, de las órbitas, y aquí vamos a ver una cosa que se llama la cisterna interpeduncular, porque estos son los pedúnculos cerebrales. Esta otra se llama cisterna crural. Estos espacios negritos se llaman cisternas. ¿Y por qué es importante? Porque un paciente con edema cerebral que venga con un traumatismo cráneoencefálico y que el edema sea importante, el cerebro se empieza a inflamar y empieza a hacer hipertensión endocrinal, estas cisternas no se van a ver porque la inflamación y la hinchazón del cerebro es tan grande que las borra en una tomografía de cráneo. Entonces el borramiento de las cisternas es un método por el cual ustedes pueden interpretar que hay edema cerebral e hipertensión endocrinal. Ven, eso es muy importante. El borramiento se llama borramiento de las cisternas basales. Es un signo de hipertensión endocrinal. Aquí vamos más arriba. Aquí estamos viendo en un corte axial. Recuerden que aquí lo vimos en un corte coronal. Aquí lo estamos viendo en un corte axial. Estos ventrículos están aquí. Son estos, ¿verdad?
En algunas veces se pueden ver más grandes, otras veces se pueden ver más pequeños, pero lo ideal es que se vean siempre ¿cómo se llama? En en los núcleos, perdón, en las astas frontales, siempre se va a resaltar, aquí dice cuerpo, pero eso está incorrecto. Aquí lo correcto es que aquí esta es la cabeza del núcleo caudado. Si esta cabeza, esta prominencia que se resalta en las paredes de los astas frontales, es lo que se conoce como la cabeza del núcleo caudado. Aquí recuerden, este es el septum pellucidum, el tabique que separa las dos astas. Aquí tenemos el tercer ventrículo que se ve más pequeño. ¿Por qué este se ve más pequeño que esta que estábamos viendo? Porque probablemente este paciente tiene más edad. Aquí ustedes pueden ver cómo hay mucha atrofia, cómo se ven más los surcos y las circunvoluciones. Aquí ustedes pueden ver que casi no se ven los surcos y las circunvoluciones. Por lo tanto, puede ser que este cerebro sea de alguien de más edad y este sea un cerebro de una persona más joven. Entonces, los surcos y circunvoluciones se ven menos porque la persona no tiene tanta atrofia cerebral como tiene una persona de más edad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le digo que estas cosas son importantes? Bueno, perdón. Después vamos a la parte de la ventana ósea. Recuerden, aquí perfectamente podemos decir que este corte es en ventana parenquimatosa y este corte es casi lo mismo, pero en ventana ósea. ¿Dónde se resaltan las celillas mastoideas, ¿verdad? Neumatizadas, por eso es que se ve oscuro, ven, todo esto es aire. El clivus, el vomer, que es parte de... Entonces, aquí ustedes pueden ver que esta es la escama occipital, la sutura occipitotemporal y la protuberancia occipital interna, perdón, y la externa que está acá. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver los senos maxilares también, ¿verdad? Estos son los senos maxilares, esto es el lóbulo temporal, pero aquí no se ve porque estamos en una ventana ósea, aquí estamos resaltando el hueso. La ventana ósea lo que va a resaltar ese hueso y por lo tanto nos va a servir para buscar fracturas craneales. ¿Ven? Esa es la importancia de este tipo de ventana. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí también. Esto es una ventana ósea de un corte sagital donde ya podemos ver más estructuras. Podemos ver cómo se ubica el seno frontal, la calidad del seno frontal que hay. Esto es lo que sería el seno esfenoidal, el seno etmoidal, y aquí tenemos todo el resto de los huesos del cráneo, el clivus, la apófisis odontoides que se ve acá, el foramen magno, cómo está la relación de la apófisis odontoides con el foramen magno, en fin. Ven ustedes la cantidad de información ahora y las reconstrucciones que nos puede dar una tomografía de cráneo actualmente. Entonces, habiendo visto esto, hay que recordar que las unidades Hounsfield son las unidades con las cuales se mide la densidad del tejido que está analizando una tomografía. Mientras más baja sea la densidad, más oscuro se va a ver. Aquí, ¿verdad? Y mientras más alta sea la densidad, más brillante se va a ver. Entonces, mientras más alta sea la densidad, más vamos a ver el hueso y más vamos a ver la sangre. La sangre tiene una densidad más alta de unidades Hounsfield que el parénquima cerebral. ¿Ok? Entonces, ven ustedes. Vamos a ver tal vez lo primero. Un evento cerebrovascular isquémico. ¿Qué es la característica del evento cerebrovascular isquémico? El cambio en la densidad del tejido cerebral. Pasamos de un tejido cerebral normal, grisáceo, a un tejido cerebral hipodenso, donde está completamente más oscuro que el otro tejido cerebral. De hecho, aquí ustedes pueden ver, esto es un gran evento isquémico de la arteria cerebral media, ¿verdad? Bueno, hemisférico, ni siquiera arteria cerebral media, esto es hemisférico, porque incluye la cerebral posterior. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es la evolución. Vean ustedes cómo empieza con una sombra, después evoluciona a un gran infarto, un gran cambio en la densidad, hasta que ya genera una hipodensidad de un tejido cicatrizal que se convierte a final de cuentas en gliosis cerebral. Pero a mí lo que me interesa de todo esto es que ustedes vean este cambio de las densidades. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, un paciente que venga hemipléjico, afásico, de manera súbita, por ejemplo, que ustedes lo agarren así en minutos, antes de las 2 horas, por ejemplo, de los síntomas, y usted le hace una tomografía de cráneo, puede ser que, si no son cuidadosos, puede ser que ni siquiera vean nada de cambios en la tomografía. Pero 3, 4, 5, 6 horas después, le vuelven a hacer la tomografía de cráneo y queda así. Ya se va viendo más evidente. En un evento cerebrovascular agudo, en la fase hiperaguda,
puede ser que no haya cambios suficientes en la tomografía y puede ser que ustedes no lo vean. Pero cuando pasan las horas, ya ustedes van viendo así. Entonces, un momento. Ven, entonces, el evento cerebrovascular isquémico lo que se caracteriza es por un cambio en la densidad del tejido encefálico hacia una hipodensidad en una zona vascular. ¿Ok? Así es como se ve un ABC, un evento cerebrovascular isquémico. Ven ustedes, el evento cerebrovascular hemorrágico, aquí lo que vamos a encontrar es una zona de hemorragia, una zona hiperdensa, brillante, donde se ve la sangre, ¿verdad? Desparramada ahí intraparenquimatosamente, con un halo alrededor, ustedes esto que está señalando la flecha, un halo hipodenso. Eso corresponde a edema vasogénico, inflamación alrededor y un poquito de isquemia también alrededor del coágulo que se formó. Pero aquí lo que estamos viendo es esto. Y recuerden que les decía antes del septum pelúcido y el ventrículo y la línea media. ¿Por qué eran importantes? Por esto. Porque esto representa un gran efecto de masa. Aquí ustedes pueden ver cómo se desvía el septum pelúcido. Recuerden que el septum pelúcido tiene que estar concordante con la cisura interhemisférica. Ven ustedes dónde está el septum pelúcido, completamente al otro lado. Ven ustedes cómo está el ventrículo lateral, completamente o casi colapsado. Ven, prácticamente esas estructuras que deberían estar aquí en línea media, deberían estar al otro lado. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que valorar. Esto es lo que se conoce como una herniación subfacial, cuando lo que se hernia por debajo de la faz del cerebro, la circunvolución del cíngulo, bueno, esto ya es algo muy complejo, pero, en fin, el efecto de masa, esta hernia puede producir incluso una isquemia, una compresión de la arteria cerebral anterior y producir, aparte de lo que estamos viendo acá, una isquemia de la arteria cerebral anterior. Entonces, estas desviaciones del septo pelúcido, el colapso del ventrículo lateral y la desviación de la voz del cerebro son parámetros que uno toma en cuenta para verificar y comprobar que hay efecto de masa sobre el cerebro. ¿Ok? Entonces, esas estructuras que yo les decía al inicio, que son importantes, que son estas, ¿verdad? Aquí estamos viendo por qué eran importantes, porque nos permiten diagnosticar el efecto de masa. Ven esto, ese es otra de las cosas que yo estoy seguro que ustedes vieron con la doctora en las clases, que son la parte de trauma. El hematoma subdural, ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí, me confirman que sí lo vieron en clase. Sí, ¿Ah? sí lo vimos. Okay. Entonces, para repasar, esto es una colección en el espacio subdural, ¿verdad? Que está por debajo de la dura madre, que tiene una relevancia importante porque corresponde a una gran emergencia neuroquirúrgica. Generalmente la cinética de un trauma que produzca un hematoma subdural agudo es una cinética importante. Generalmente es un paciente que no solamente tiene hematoma, sino que tiene un importante edema cerebral. Casi siempre un hematoma subdural agudo corresponde a un desastre para el paciente, porque tiene una alta incidencia de secuelas neurológicas y una alta incidencia de mortalidad. Dentro de las emergencias neuroquirúrgicas, este hematoma tal vez está dentro de los primeros lugares. Y lo que se caracteriza es por esta acumulación de hiperdensidad en el espacio subdural, ¿verdad? Cómo va tomando, ven ustedes, cruza los límites de las suturas, porque llega aquí prácticamente, yo puedo decir que el hematoma está llegando hasta el lóbulo occipital, y cómo toma forma de las circunvoluciones que lo rodean, que va rodeando. Que ven ustedes que básicamente es un hematoma casi que hemisférico, ¿va? Desde el lóbulo frontal pasa por todo el lado hasta el lóbulo occipital. Esa es la característica de un hematoma subdural. Este es el subdural crónico. Este es el que tal vez cuesta a veces un poquito, porque ven ustedes la diferencia entre un subdural agudo y un subdural crónico. Las densidades de la sangre aquí. ¿Por qué la densidad de la sangre se ve diferente? Porque en el hematoma subdural subagudo ya tiene más días de estarse acumulando la sangre y empieza a generar lisis de los elementos, empieza a generar fibroblastos y el coágulo empieza a empieza un camino hacia finalmente convertirse en agua. O sea, al final de cuentas, estos hematomas subdurales se convierten en higromas. Pero
En muchos casos, como este, ustedes pueden ver cómo hay borramiento del ventrículo de este lado. Vean ustedes que aquí debería estar, si este es el mismo corte, en ambos hemisferios, yo debería estar viendo ambos ventrículos acá. Pero aquí estoy viendo solo, este está prácticamente colapsado. Quiere decir que este hematoma está haciendo efecto de masa. Aquí ustedes pueden ver cómo hay un colapso parcial de los ventrículos. Ven ustedes la asimetría ventricular, como el ventrículo del lado derecho es más grande que el ventrículo del lado izquierdo. Entonces esto nos está hablando de que este hematoma que está aquí colocado efectivamente está haciendo efecto de masa. Si es, muchas veces hay hematomas chiquitillos así que no hace falta operarlos y que se convierten en higromas. A final de cuentas se convierten en agua y se reabsorben. Pero esta densidad aquí lo que nos dice es que esto fue un hematoma subdural agudo en algún momento que no produjo tantos problemas, pero que ha seguido creciendo, se ha ido cronificando y ya empezó a hacer efecto de masa y sintomatología muy probablemente. Esto normalmente uno lo ve ya en pacientes adultos mayores o por encima de los 60 años, es frecuentemente verlos, ¿verdad? Aunque yo los he visto en pacientes jóvenes, pero es casi siempre frecuente verlos en adultos mayores. A veces nos ha pasado esto, a veces tenemos hematomas con diferentes estadios de evolución. Esto es lo que se conoce como un hematoma subdural crónico con fases de reagudización. Esto es un paciente que tiene un hematoma subdural desde hace tiempo y que por algún motivo recibe un traumatismo o algo desencadena que hay un sangrado agudo y ven ustedes esto. Esta es una clara evidencia de cómo hay fases diferentes de evolución de un hematoma acá. Esto es un hematoma subdural subagudo o más cronificado y esto es un hematoma subdural agudo. Por eso se dice que se ha reagudizado, porque probablemente este era un hematoma que hace tiempo estaba ahí y que produjo un sangrado acá y que esa es la fase de emergencia, ¿verdad? Porque tenemos dos diferentes densidades. Esta es la más aguda, la más nueva, por así decirlo. Pero ustedes lo más importante, lo que les decía. Básicamente, todas las estructuras que deberían estar en la mitad están del otro lado del cráneo. Un gran efecto de masa. Esto es lo que produce la muerte del paciente. El efecto de masa de la hipertensión intracraneana. Entonces, estos parámetros ustedes sabiendo leerlos, ya ustedes saben que cuando vean ese hematoma y cuando vean esa desviación de la línea media, son dos parámetros suficientes para decir ustedes, ok, este paciente tenemos que correr a buscar a un neurocirujano, por lo menos, a buscar o trasladarlo a un centro de alta especialización en el cual haya un servicio neuroquirúrgico que defina a este paciente. La otra parte la otra parte que nos faltaba de trauma es el hematoma epidural. Ven ustedes, aquí, esto que se ve acá es una resonancia magnética de un hematoma epidural. Pero yo les puedo enseñar a ustedes la resonancia magnética de un tumor y se ve prácticamente igual. O sea, por eso les decía, en trauma no tiene sentido hacerle resonancias magnéticas a un paciente, porque la evolución de la sangre hiperaguda, la sangre aguda, la sangre subaguda, va alternando las intensidades. Entonces, muchas veces, para saber de cuándo es ese hematoma, si ese hematoma es agudo o crónico, necesito saber o tener la certeza de cuándo fue el trauma. Entonces, es muy difícil interpretar o por lo menos determinar qué tanta emergencia puede tener un paciente viendo solo una resonancia magnética de trauma. Lo que hay que ver es la tomografía de ese trauma. Y lo que nos va a dar es esta imagen del lente biconvexo, ¿verdad? Con efecto de masa. Esa forma de lente es la que es característica de un hematoma epidural. Y ven ustedes, mientras en el hematoma subdural vimos que iba de lado a lado, de adelante hacia atrás, cruzando las suturas, otras características del hematoma epidural es que no las cruza y siempre vamos a verlo así. Aunque el hematoma epidural sí representa muchas veces una emergencia, la cinética del traumatismo es más benigna. Generalmente los pacientes tienen mejor pronóstico con el hematoma epidural que con el hematoma subdural. Ok, con esto no estoy diciendo que no sea emergencia. Ambas son emergencia. Ambos hacen efecto de masa. Pero generalmente tienen menos edema cerebral los hematomas epidurales y por lo tanto los pacientes les va un poquito mejor. Ven ustedes, esta es la forma de lente. Esa forma de lente es característica del hematoma epidural. Eso es lo que lo diferencia del hematoma subdural. Entonces, yo quiero que ustedes siempre recuerden y practiquen, ojalá, buscar. O sea, una de las cosas que ustedes tienen hoy a disposición suyo son los teléfonos inteligentes. Ustedes pueden buscar en Google en cualquier momento estas imágenes. Yo no tenía eso. Yo tenía que ir a buscar un café internet o buscar un libro si yo quería estudiar esto. Por lo tanto,
ustedes tienen más tiempo que yo. No pueden decir que no hay tiempo para estudiar, porque ustedes en cualquier momento, hasta almorzando, pueden acceder a estas cosas y leer. Pueden ir en el bus y estudiar. O sea, ahora los medios son suficientes como para obtener tiempo. Los tumores, voy a dedicarme nada más a ver estos dos ahora, ya para terminar. Los tumores, vamos a ver cómo la idea del tumor es que se resalte, ¿verdad? En la tomografía. Si ustedes pueden imaginar un meningioma, puede ser que tenga una densidad muy similar al encéfalo. Es un tejido, a final de cuentas, muy similar. Pero resulta sucede que los meningiomas no tienen barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica es la que impide el paso de químicos, medicinas, fármacos, metabolitos al encéfalo. Algunos sí pasan, otros no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, jugando con eso es que se opone el medio de contraste. Cuando ustedes están sospechando de un tumor, lo ideal es contrastar esa tomografía para poder resaltar ese tumor, para que se pueda diferenciar bien del parénquima cerebral, porque puede ser que no se vea o que sea invisible. Entonces, eso que está ahí es un meningioma que se ve así precisamente porque al no tener barrera hematoencefálica se va a acumular el medio de contraste ahí y el medio de contraste se va a ver hiperdenso en la tomografía. Por eso es que podemos resaltar un meningioma como este en una tomografía, por el medio de contraste, que normalmente son contrastes yodados, contrastes a base de yodo. Entonces, así es como se resalta un tumor. Y no solamente, hay unos tumores que captan muchísimo el medio de contraste. Los hemangiopericitomas, los meningiomas, hay unos tumores, por ejemplo, que se llaman los hemangioblastomas, que aunque son chiquititos, el nódulo siempre capta el medio de contraste, casi siempre capta el medio de contraste. En fin, todo lo que esté vascularizado, lo que tenga mucha irrigación, se va a ver brillante en un taco medio de contraste, porque el contraste yodado es el que nos va a permitir resaltarlo. Recuerden, siempre jugando con ese principio de la barrera hematoencefálica, que los tumores no tienen barrera hematoencefálica. Este otro que está acá es el glioblastoma. También prácticamente podemos diagnosticar un glioblastoma con una tomografía o por lo menos tener una altísima sospecha. ¿Por qué? Porque resulta que las células infiltradas enfermas de tumor del glioblastoma son tan deficientes que pierden su barrera hematoencefálica. Entonces, cuando pierden la barrera hematoencefálica, vamos a ver esta zona de captación de medio. O sea, siempre recuerden eso. Donde haya captación de medio quiere decir que no hay barrera hematoencefálica. ¿Ok? Y esta zona que se ve oscura acá, en el centro de esa área, se ve oscura porque está necrótica, hay necrosis, el tejido está muerto. Entonces, esa es la imagen característica de un glioblastoma multiforme. Una imagen que capta medio contraste en la periferia y cuyo centro está hipodenso. Y ese centro hipodenso es porque ahí no hay irrigación, está necrótico, por lo tanto ahí no hay tejido que vaya a captar medio contraste. ¿Ven? Entonces recuerden siempre eso. Captación de medio contraste implica que no existe barrera hematoencefálica, por lo tanto es muy alta probabilidad de que sea un tumor. La otra es que sea una malformación arteriovenosa, pero ahí lo que se va a ver es puros vasos sanguíneos, no se va a ver un tumor como tal. Son puros vasos sanguíneos ovillados, anudados entre sí, amareñados entre sí, que van a dar un efecto vascular, pero eso es otra cosa. Pero yo lo que quiero es que más o menos básicamente ustedes sepan identificar este tipo de imágenes tomográficas. Lo importante de las tomografías, obviamente hay que saber anatomía para saber de qué estamos hablando cuando vemos una tomografía, pero lo básico que me interesa es que ustedes sepan identificar una tomografía de trauma que les permita a ustedes encender las alarmas para que el paciente sea adecuadamente canalizado a donde corresponde. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, ninguna. Ok. Entonces, en los próximos minutos va a quedar esto en el canal de YouTube. Es súper diferente lo que vimos en, digamos,
cuando nosotros llamamos radio a esto, porque allá era como muy general. Sí, yo por eso lo sé, porque por eso les decía, yo sé que ustedes ya en un curso de radiología, pero es un curso que pretende abarcar 4 años que dura un radiólogo especializándose en un cuatrimestre, ¿verdad? Y yo creo que por lo menos de las cosas, de todas las tomografías que son fáciles de leer, las de cráneo son fáciles, porque no hay mucha ciencia. Por eso digo, el único órgano que está ahí, usted lo que tiene que ver es el agua de los ventrículos, la anatomía del encéfalo y la presencia de sangre. Eso es básicamente lo que hay que ver. Y ustedes aprenden ahí los ventrículos y todo esto que les acabo de decir, pues tienen mucha ventaja sobre otras personas que no le ponen práctica a esto, porque el problema es que yo he experimentado con muchos médicos generales en los que no se les puso atención, no le pusieron atención a esta parte de su carrera y entonces tienen mucho problema a la hora de interpretar y se delega. Al delegar la responsabilidad de interpretación de una imagen médica, usted está quitándole tiempo valioso a un paciente. Por eso les decía, mientras ustedes están buscando a alguien que se la lea, ese paciente se está muriendo. Entonces, son cosas que ustedes pueden ayudarse a ustedes y ayudarle al paciente, aprendiendo a estudiar. Y como les digo, no solamente quédense con esto, que ustedes tienen la posibilidad de buscar infinita cantidad de imágenes y resúmenes ahí en internet. Y ustedes van a ver más imágenes de estas. Estos son los objetivos de la rotación de neurocirugía. Que cuando pasemos visita veamos las imágenes. Por eso es que yo quise traerles esto hoy, acá. Porque lo que quiero es que se aproxime lo más posible a la rotación que ustedes realizarían si ustedes estuvieran en el hospital. ¿Ven? Bueno. Gracias. Con mucho gusto. Ahí estamos hablando. ¿Cuándo sería? Yo creo que la próxima puede ser el viernes. Ahí. ¿Qué cosa coordinamos? Porque el viernes tenemos examen. Entonces, bueno, ahí me comenta. Bueno, estamos hablando. ¿Está ahí? Bueno. Perfecto. Gracias.